Nos da muchísimo gusto, queridos hermanos, que nos acompañen este fin de semana, ya que estamos celebrando el 5º domingo de la Pascua y nos acompaña otra vez, nos alegra Rosa María con su presencia. Rosa María, gracias, que nos sigue acompañando, nos sigue visitando y que no se siga olvidando de nosotros, que estamos aquí todavía trabajando, colaborando como voluntarios, porque luego a veces me han preguntado, padre, ¿y cuánto le pagan por ir allá a la televisión? Mira, lo que me paguen, si quieres un día te lo comparto, te lo doy todo toda mi paga que me dan por ir al canal de la televisión. Mi cheque te lo paso intacto si quieres. Digo, ¿de veras le pagan muy bien? Sí, si quieres, te dejo un fin de semana para que vayas. Este ministerio, mis hermanos, lo estamos haciendo voluntarios, pero con mucha alegría, con mucho corazón. Por eso, exacto, gracias, Rosa María, que un día no se me olvida que llegué aquí de curioso y, oigan, ¿les puedo ayudar? ¿Quieren que les ayude ahí? Esa gran entrada que nos dio, por supuesto que sí. Y luego ya no me dejaron zafarme y aquí estamos, pero no, contentos, gracias a Dios. Y pues le agradecemos, Rosa María, que ahora nos visite, que tanto usted como yo estamos dando nuestro tiempo, nuestro trabajo voluntariamente. Nuestra paga, como dice el Evangelio, nuestra paga no es una paga que sea una paga material, sino que es una paga que esperamos de nuestro Señor Jesucristo en la vida eterna. Que sabemos que llega a este programa a tantas personas. Sí, fíjate, Rosa María, que eso es lo que me ha motivado a mí a seguir adelante en este programa. Porque cuando oigo, en la calle que me encuentre la gente, ay, padre, viera cómo lo vemos en la tele, viera cómo me ayuda, las catequistas a veces que dicen, oh, yo tomo notas ahí de lo que usted dice, digo, mira, vale la pena, digo, no es un trabajo, no es un esfuerzo que sea en vano, sino que hay personas que sí le están sacando provecho. Por eso, en base a todo eso, yo me motivo también, motivo que estoy aquí no porque no tenga tiempo, no porque no tenga trabajo en mi parroquia, porque luego a veces invito a otros hermanos a hacer, oye, ¿me pueden ayudar? No, es que no tengo tiempo. No, pues si yo voy no porque no tengo tiempo, me organizo. ¿Sí? Y para estar aquí, a veces que me toca un funeral, lo muevo o lo entierro más pronto, o a veces les digo que se sí, a veces les digo, no, congélenmelo otras horas todavía porque tengo este compromiso. Sí, pues ahora sí, hay que sacarle ventaja pues al país en el que estamos viviendo, Rosa María. Aquí los funerales se programan. Curiosamente, en Guatemala y en México, en México no, se muere un día y al día siguiente pues hay que echarlo al pozo. Sí, las 24 horas. Podemos embalsamar. Sí, aquí se programan y es más, curiosamente, hasta me han cancelado funerales. Y de repente me dice Lourdes, padre, cancelaron el funeral, ¿qué? ¿Resucitó? ¿Qué pasó? ¿O por qué lo cancelaron? ¿Por qué lo cancelaron? Pues nomás hablaron que siempre no había funeral. Pues, por eso cosas chuscas que hasta allá alcanza uno. Solamente aquí en este país, en Estados Unidos, sí, Rosa María. Por eso estamos aquí, gracias a Dios, gracias a que Dios nos da tiempo, nos da salud, nos da voz, nos da todo para estar aquí. Y lo hacemos con alegría porque yo no lo hago ni forzado tampoco. Yo lo hago este trabajo, lo veo como parte de mi ministerio y lo hago alegremente. No lo hago ni forzado, ni lo hago tampoco como algunos me han dicho, no, pues es que para ganar fama, le digo, no, es lo que menos nos van a dar nuestro Oscar, ¿verdad? Es lo que menos estoy, pues, no, fíjate que una vez, Rosa María, sí me tocó en una parroquia en Dainúa, una vez me sentí tan mal, y es de las veces que dije, ay Señor, la vanidad que no se nos vaya a subir. Porque una vez que fui a celebrar una misa, el padre Díaz me invitó, y me dice una señora, ay padre, yo siempre lo veo en la tele, pero ahora lo veo personalmente. Dije, vanidad de las vanidades, como dice el libro de los Proverbios. No,
como diciendo, a ver, Rico, ubícate en la tierra, ubícate en la tierra. Sí, porque luego nos pasa como el globo, Rosa María. Pues sí. Sube, pero entre más alto suba el trancazo, el porrazo va a ser más fuerte. No, por eso hay que saber manejar este tipo de ministerios. ¿Qué es un ministerio? Como lo decimos, tiene apertura y la gente, pues sí nos ve, nos conoce y a veces en la calle ya cuando se te quedan viendo y te dicen, oiga, ¿usted no es el que sale en la tele? Pues sí soy yo, pues sí soy yo, sí soy yo. O a veces gente que nomás se te queda viendo pero no te dice nada, dices, pues ya me conocieron, o sea, pues ya salió, ya sale quién es, ya tantas historias que tengo para compartirles pues de que sí. me he encontrado con la gente en las calles, en el mall, en el aeropuerto, que de repente no saben y otro, ay, usted es el que sale en la tele, ay, ¿a poco estoy hablando con un artista? No, le digo, es que estoy colaborando en un programa para la Iglesia Católica, pero todo esto es parte, ahora sí, de estar aquí, pues, compartiendo la palabra con ustedes. Esa es la meta de esparcir la palabra. Y decimos, pues, lo hacemos con alegría, Rosa María. Absolutamente, con alegría, porque compartiendo. Es una alegría, por eso nos la pasamos regalo. alegre, Sí. nos la pasamos alegre. Sí, ¿por qué es alegre? Sí, la palabra de Dios se tiene que compartir con alegría. No, es una palabra de Dios que nos llena el alma, nos llena el espíritu y nos fortalece. Por eso, pues vamos a darle continuidad, Rosa María. Para animarnos más. Sí, para animarnos más, precisamente. Acuérdense, mis hermanos, que estamos en el 5º domingo de la Pascua y estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y en este 5º domingo de la Pascua vamos a darle continuidad a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 21 al 27. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y allí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos les encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rosa María, fíjate, esto confirma lo que estábamos nosotros comentando antes de leer la palabra de Dios, que cómo la palabra de Dios se tiene que comentar, transmitir con alegría, es precisamente lo que estaban haciendo los apóstoles Pablo y Bernabé, y sobre todo, que los motivaban. Fíjate que la palabra de Dios, Rosa María, siempre debe ir acompañada de una motivación. Siempre debe de ir acompañada de una motivación y estar preparados para siempre, para dos situaciones, cosas positivas y cosas negativas. Porque la palabra de Dios siempre va a haber un resultado, o sea, si no es positivo, pues va a ser negativo. Pero me emociona muchísimo cómo los apóstoles motivaban y luego ya sobre todo ya se iba agarrando forma ya las pequeñas comunidades, ya iban asignando presbíteros. Acordémonos que la palabra presbítero eran ancianos, viene de la palabra griega presbítero, que es el anciano, y entonces en cada comunidad que iban evangelizando, iban dejando presbíteros, es decir, iban dejando a los ancianos como líderes de las comunidades. Posteriormente, Rosa María, este título de presbítero pasó a tomar parte y se atribuyó a los sacerdotes. En México, a los sacerdotes también se les llama presbíteros. Exactamente. Ahí empezó sí, palabra. Ya ahí viene la palabra, pero originalmente es por la palabra griega que significa anciano. Y los ancianos, ¿quiénes son? Pues los que tienen la sabiduría.
los que tienen experiencia. Entonces los apóstoles iban aprovechando esos ancianos esto hasta por cuestión cultural, Rosa María, en una comunidad y en un pueblo, pues ¿quién son los de más respeto? Los ancianos. Exactamente, la Porque gente mayor, la la experiencia. la edad. Entonces los apóstoles, haciendo uso de esa experiencia, de si la gente respeta a la gente mayor, los tiene por sabios, y sí, hay mucha gente mayor, obviamente una cosa lleva a la otra, el tiempo que han vivido y la experiencia que han pasado, pues ya tienen más experiencia. Entonces los apóstoles, en base a eso, iban ya asignando las pequeñas comunidades e iban asignando ya los lideratos, es decir, dejaban a los presbíteros, a los ancianos, para que fueran coordinando las pequeñas comunidades que ellos ya iban formando. O sea, es decir, la iglesia ya estaba empezando a tomar forma ya en pequeñas comunidades, porque no empezó como nosotros ya la conocemos ahorita. Mucha gente se asusta de que dice, pero ¿cómo la iglesia no, por qué no estaban coordinados? No, ahorita ya la iglesia tiene una coordinación muy bien estructurada. Pero estamos hablando de ¿cuántos años? Más de 2000 años después, para llegar a una coordinación que conocemos ya. Tenemos una liturgia muy bien estructurada, tenemos ministerios muy bien ya organizados, también. Exactamente. Acuérdense, estamos escuchando, mis hermanos, Hechos de los Apóstoles, y son los comienzos de los primeros cristianos. Entonces, ya estaban empezando a tomar forma. Claro, después vamos a leer también cómo con las organizaciones, pues empezaron también los estira y afloja, los problemas, porque la gente es humana, ¿verdad? Exactamente. Pero la iglesia joven, ¿verdad? Estaba gateando y estaban como dice usted, formando comunidades. Sí. En un tiempo que no era fácil, porque empezaban persecuciones. Es que era novedad, sí. Rosa María. La palabra de Dios, especialmente, lo acabamos de reflexionar hace 8 días, no la aceptaron los intelectuales. ¿Quiénes fueron los que aceptaron la palabra de Dios? Los pobres, los paganos. Y en base a ellos se fueron organizando, mientras que los intelectuales, los escribas, los fariseos, ellos se arrecholaron en su pensamiento, en su formación, en su intelectualidad, de decir, pero ¿cómo viene a enseñarnos a nosotros lo que nosotros ya sabemos por estudio? Pero ahí está la gran novedad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se acepta, y ¿qué es lo que ocupa nada más la palabra de Dios? Que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón, y ya la palabra de Dios llega, se siembra, y es pues como dice, la palabra de Dios es como un arbolito, que que va creciendo, y en su momento pues va a dar su fruto. ¿Cuándo? Pues de acuerdo, hay arbolitos que van creciendo despacio, hay arbolotes que se estiran como los pinos, y de repente. Igual somos nosotros, así somos, ¿verdad? Nosotros también, así somos. Por ejemplo, nosotros como sacerdotes, para llegar a la formación, pues no nada más fue decir, yo quiero ser sacerdote. Y fíjate que yo así pensaba, Rosa María. Yo no pensaba que para ser sacerdote se tenía que estudiar. Cuando a mí me empezó a nacer la vocación, y cuando yo decidí, hace 8 días que celebramos el Día del Buen Pastor, pero pues encaja perfectamente también hoy, porque son los comienzos de las primeras comunidades. Cuando yo decidí entrar al seminario, yo pensé que casi de la noche a la mañana ya iba a ser padre, y ya que me dijeron, no, es que tienes que estudiar. ¿Tienes que estudiar? ¿Y cuántos años? 10 años. ¿10 años? Sí, 10 años para prepararse. Y fíjate que después de 10 años, Rosa María, uno se da cuenta que necesita más preparación. Es que, como dicen, los tiempos van avanzando, y el sacerdote tiene que estar a la altura de los problemas de la sociedad, porque el sacerdote no se puede estancar. De ahí que nosotros tenemos, en nuestra diócesis, tenemos 2 momentos de actualización, que nos juntamos con todo el clero en noviembre, tenemos nuestro retiro, y en enero tenemos nuestra convención también en Baicelia. Son semanas de actualización, porque nosotros
como sacerdotes también tenemos que, como las computadoras, hay que irse actualizando, sí, porque... Hay que renovar, darles más información. Exactamente. Tienen talleres, tienen presentaciones, ustedes discuten entre ustedes, ¿verdad? Cómo van a guiar la diócesis. Sí, pero hay gente que no entiende nuestro ministerio, hay gente que no, o sea, hay gente... No, porque hay gente que dice, usted debe de estar ahí cerca del teléfono para contestarme cuando yo tenga problemas. No, y hay gente que dice, y usted me tiene que celebrar mi misa, mi quinceañera, y mi esto, y a la hora que yo quiera, le digo, espérate, mijo, hay que ver, ahora sí, ya tenemos una iglesia, exacto, ya tenemos una iglesia estructurada, ya tenemos una coordinación, tenemos un schedule que tenemos que ir siguiendo, y hay que respetarlo, pero hay gente que llega así a la oficina, así que le habla así, sí. y quiero esto, y quiero que me lo atienda, y quiero que me lo haga. Espérate. ¿Para qué están? Exactamente. Y por eso usted es padre. Le digo, espérate, mijo, espérate. Casi le digo, bájale, porque si no, calma. Sí, calma. Sí, pero todo eso, Rosa María, después de más de 2000 años, que ya conocemos la iglesia bien estructurada, en los comienzos, pues no fue así. En los comienzos, los apóstoles se las ingeniaron para, conforme iba avanzando la palabra de Dios, iban ya organizando las pequeñas comunidades. Pero lo importante, Rosa María, es cómo la palabra de Dios estaba siendo aceptada con esa alegría y con esa apertura a aceptar lo que trajera el hecho de ser cristiano, porque ser cristiano fue una novedad, fue otra de las cosas nuevas con los demás grupos que empezaron a notar cómo los nuevos cristianos se juntaban, comentaban lo poquito que de la palabra de Dios, que los presbíteros eran, les daban o los pasajes los escritos del Antiguo Testamento, porque a estas alturas pues no había evangelios, obviamente. No se habían juntado. Todavía no estaban, ni existían los evangelios todavía. Lo que tenían eran los textos del Antiguo Testamento, nada más, los profetas, que eran los textos, los escritos más famosos de los... Y si por casualidad había uno de los apóstoles, alguien quien había conocido a nuestro Señor o a los apóstoles, ellos compartían las historias. Sí. Por eso es que nuestra iglesia, Rosa María, maneja mucho la tradición, por eso significa la tradición, es decir, que es tradición lo que se va dejando y lo que se va transmitiendo, y eso nuestros hermanos separados no lo entienden y no aceptan, que para ellos... Porque para eso es la Biblia. Exactamente, para ellos hacen... que si voy a comer pan, si está en la Biblia, como pan, si no dice, no como pan. Oye, por favor, pues si en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es más, a ver, si vamos a ser estrictos, en tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había refrigerador, ¿tú por qué tienes refrigerador en tu casa? A ver, si vamos a ser así de estrictos, rígidos, mira, en tiempo de nuestro Señor no había carros, tú como pastor de otra denominación tienes 2 carros, a ver, anda a pie como nuestro Señor Jesucristo. Y descalzo. Y descalzo, porque en la Biblia no dice que nuestro Señor traiga carro. O sea, ¿cómo usamos la palabra de Dios a ciertas conveniencias? Exacto. Por eso hay que entender que nuestra iglesia se rige también en base a tradiciones. ¿Y qué es una tradición? Tradiciones precisamente son hechos o acontecimientos que no están escritos en la palabra de Dios, pero que se han transmitido de generación tras generación. Yo creo que tú eres testigo también de muchas tradiciones en tu familia, ¿sí? En tu familia que por tradiciones o por generaciones, celebraciones, qué sé yo, todo, exactamente, y eso es lo que a nosotros, que no sabemos ni quién empezó esta costumbre, pero que decimos, no, es que nuestra familia lo venimos haciendo de generación tras generación. Cosas tan mundanas, ¿verdad? De cotidianas, dicen. Cómo hacer una olla de frijoles, ¿verdad? Exacto. O sea, de mi mamá y mi abuelita, ¿verdad? Sí. Cómo hacer el arroz. Sí. Las cosas muy básicas. Fíjate, a veces caemos en las cosas chuscas, que un matrimonio se casó y luego le dice el novio, ya ves, de recién casados, pues entre que hay confianza, que no hay confianza, que la comida me la como, no me la como, le digo algo, no le digo algo, y resulta que los recién casados
pues se iban a comer un pescado. Y a la esposa se le ocurrió partirlo, el pescado en dos. Y el novio se enojó. No, es que así no debe de ser porque en mi familia nunca lo partimos. ¿Cómo que nunca lo partimos? No. Y ese pescado no está bien hecho. Y eso le llamó la atención a la novia. Dice, ¿cómo que el pescado tiene que estar nomás abierto, no partido? Y se fue preguntando y preguntando, oiga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué en la familia no se parte el pescado? ¿Y por qué esto? Hasta que concluyó que le dice la abuelita, ay, mijita, pues es que pues yo no tenía una olla y pues una olla y pues por eso, álgame Dios. Entonces, cosas así chuscas que tú dices, pero ¿por qué el pescado entero? Mira, pues porque práctica, exactamente. Así, si tú quieres, así no a veces es religión. A veces es la palabra de Dios que pequeños detalles, no, pero es que no está en la Biblia, eso no se debe de hacer. Mira, hay que hacerlo por tradición, porque la tradición en nuestra Iglesia Católica es una riqueza espiritual que tenemos. Por ejemplo, en nuestras oraciones, en nuestras devociones a los santos, en nuestras parroquias, que no están en la palabra de Dios, porque han nacido de muchos siglos después. Sí. Pero de familias que le tienen exactamente, amor, devoción a ciertos y son santos. porque en el fondo ¿qué es una devoción? Por ejemplo, una tradición a un santo es manifestación de la fe. Y la fe, la misma palabra de Dios dice, hay que manifestarla en obras. Y cuando una familia, una persona dice, es que yo le tengo devoción a San Juditas Tadeo y yo lo quiero manifestar a través de una fiesta, o que quiero hacer una fiesta, quiero hacerle su danza, quiero hacerle su misa, quiero hacerle... Y eso no lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Es parte de la cultura. Es parte de la cultura y parte de la tradición. Y nosotros como católicos, mis hermanos, tenemos que auxiliarnos también de la tradición, porque allí encontramos un legado espiritual importantísimo, importantísimo. Por eso no hay que dejarnos guiar nada más, decir, es que si no está en la palabra de Dios, yo no lo hago. Es que no me como el pescado porque está partido. Oye, por favor. O partido, sí. Por eso vamos a darle lectura, Rosa María, al Evangelio, porque entre el pescado y todo aquello se nos está yendo el tiempo. Pero vamos a leer el Evangelio, mis hermanos, que estamos, acuérdense, quinto domingo de la Pascua, y el Evangelio es Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 31 al 33 y del 34 al 35. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, Rosa María, que nosotros como católicos, como hijos de Dios, se nos ha dejado un distintivo muy propio, que es precisamente lo que acabamos de escuchar hoy en el Evangelio, que estamos llamados a manifestar el amor de Dios entre nosotros mismos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Yo creo que a estas alturas, Rosa María, el mundo todavía no ha entendido esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es la realidad de nuestro mundo? Guerras, divisiones, familias separadas, familias en peligro de desintegración familiar. Entonces decimos, ¿dónde ha quedado el mandamiento del amor de Dios? Y es una cosa grave que nos debe de preocupar, porque es nuestro distintivo, Rosa María. Es decir, es lo que nos debe de caracterizarnos como hijos de Dios, el amarnos, porque en el amor entra el perdón, entra la capacidad de ayudar, entra la capacidad de servir, entra todo. Ese mandamiento del amor, la carta a los Corintios, que es una carta muy bonita que se lee en el matrimonio, que el amor es servicial, el amor no tiene envidias, el amor no es envidiable. Todas esas situaciones que lo va descifrando es precisamente en base a este mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, pero
¿cómo está nuestro mundo en base al mandamiento del amor, Rosa María? ¿Cuál es la Yo pienso, Padre, yo digo que la raíz de muchos de nuestros problemas es que lo enterramos con el orgullo. Yeah. Porque se empiezan a decir una a otra persona, yo sé más, yo tengo las soluciones a todos los problemas, yo tengo todo el dinero, o yo tengo todo el poder, y uno se pone encima del otro, y en donde acabamos, ¿verdad? Guerras, odios, malentendimientos, en vez de guiarnos por el mandamiento del amor. Porque este mandamiento, digo, eso es algo, y digo, no es cosa del otro mundo, y no es algo imposible. No es. Para nosotros, a nosotros se nos hace imposible porque vemos el aspecto humano y queremos amar como humanos. Y para tratar esta situación del mandamiento, hay que ver a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y amar como Él amó. Que desde la cruz, a poquito antes de morir, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Porque en el amor entra el perdón. Y son dos cosas que yo creo que de las cosas más fuertes que nos cuesta vivir, y sobre todo pues vivir y transmitir a los demás el amor, y sobre todo el perdón, porque van de la mano. Amor y perdón, mis hermanos, no podemos, no los podemos dividir, no hay divorcio entre el amor y entre el perdón. Siempre va a haber ese lazo y muy cercano. Si hay amor, va a haber perdón. Si no hay amor, no va a haber perdón, porque si nada más amas de los labios para afuera, igualmente vas a perdonar nada más de los labios para afuera, Rosa María. Tiene que ser exactamente, tiene que ser de corazón. Y hoy que el evangelio también, como hace 8 días, estaba muy cortitito, pero muy profundo. Muy exactamente, que es el mandamiento del amor. El mandamiento nuevo, pues hay que tratar de sacrificarnos y amar. Y el tiempo se nos ha ido, Rosa María, gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga, cuídense mucho. Los esperamos la próxima semana.